Bienvenidos al podcast de Jesús, un podcast en donde vas a aprender de Jesús y el Evangelio de manera fácil y sencilla. Bueno, muchachos, estábamos súper perdidos de aquí. Desde octubre no habíamos podido grabar por unas cuestiones personales del trabajo. Bueno, para los que no saben, nosotros tenemos una marca de ropa aquí en Caracas, Venezuela, y estábamos aperturando nuestras tiendas y de verdad que todo fue muy bonito para la gloria de Dios, pero fue mucho trabajo. Tanto que se nos movió toda la rutina, todo, y fue todo el mes de diciembre, octubre, noviembre, diciembre. En enero descansamos, volvimos a trabajar y en febrero ya estábamos listos para empezar a grabar otra vez el podcast de Jesús, y por eso venimos con este estudio de Mateo capítulo 5, que fue donde nos quedamos. Sí, que son las bienaventuranzas. Y bueno, comienzo yo leyendo la primera parte. Antes de comenzar, quiero decir que nosotros habíamos dicho que íbamos a comenzar con unos videos donde les íbamos a explicar cómo orar, cómo identificar cuando algo venía de Dios y este tipo de tips. Y quiero decirles que sí vamos a hacer estos videos, que lo esperen porque se los vamos a estar pasando por nuestro grupo de Telegram y por nuestro grupo de WhatsApp. Si no estás en estos grupos, puedes ingresar a mi perfil de Instagram o de TikTok, le das al link de la biografía y allí puedes ingresar a estos grupos sin problemas para que te llegue este podcast todos los días que lo hagamos. Aún no tenemos un día definido a la semana, pero sí va a ser uno a la semana que con seguridad lo vas a poder tener y vas a poder estudiar un capítulo por lo menos semanal. Sí. Bueno, comenzamos. Este capítulo nos gusta bastante porque es la primera vez que Jesús habla como al público, así como de magnitud, de multitud, y donde da muchas enseñanzas y muchas cosas para la vida. Entonces, comenzamos. Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces vamos a ir desmenuzando poquito a poco cada una de las partes, para luego ir con la siguiente. Si me escuchan haciendo así es que tengo gripe, entonces estoy ahí como haciendo sniff. Bueno, ¿qué tienes tú para decir de esta primera parte? Bueno, otra cosa es que también este capítulo es súper largo y vamos a dividir el video en dos partes porque de verdad es muy largo, sí, así que hoy vamos a hacer lo más que podamos. Sí, entonces, vamos a desmenuzarlo. A mí me gustaría desmenuzarlo e ir parte por parte. Por ejemplo, en la primera es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, a mí esto me da a entender, a nosotros esto nos da a entender cuando se refiere a pobres en espíritu, es los que son humildes de corazón, los que son sencillos, los que a pesar de todo se humillan ante Dios y humillan su espíritu ante el Señor, ante Jesús, porque Él es el que está de primero. E incluso por eso es que dice: porque de ellos es el reino de los cielos. Porque a pesar de que tengan lo más grande, ellos se ven por debajo, porque el único más grande es el Señor, es Jesús. Entonces creo que con eso puedo culminar yo. No sé si quieres agregar algo más. Sí, de hecho yo quiero agregar aquí, saben que no sé si en los otros episodios lo dijimos, pero una versión que ayuda mucho a entender la Biblia es la NTV. A veces nosotros lo usamos, generalmente todas nuestras Biblias son Reina Valera, pero en el teléfono buscamos la NTV como para buscar una versión paralela y leer, y te da mayor entendimiento cuando lees dos versiones diferentes. Entonces, si lo leemos desde la NTV,
NTV dice, las bienaventuranzas, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Y es tal cual lo que tú estabas diciendo. O sea, porque cuando nosotros somos soberbios y orgullosos es cuando nosotros decimos, yo lo puedo todo yo solo, contra mí nadie puede, yo no necesito a nadie, yo no necesito a Dios porque yo soy yo y punto. Totalmente. Y cuando tenemos esta actitud somos soberbios, somos orgullosos y somos altivos. Y Dios dice que Él se mantiene lejos de los corazones altivos. Pero los que no son altivos tienen un corazón humilde. Entonces aquí dice que cuando nosotros nos damos cuenta que necesitamos del Señor, porque somos pobres de espíritu, entonces somos bienaventurados. ¿Y qué significa la bienaventuranza? Es como ser bendecidos. Exacto. Es como que hay una promesa que se guarda para después de esta vida. Correcto. Recordemos que el Señor siempre nos habla de la segunda venida y de lo que será después de su segunda venida y nos habla del reino de los cielos. Y yo creo que muy pocas veces también se habla de esto. Muy poco conversamos en el día a día de qué es el reino de los cielos, o sea, realmente qué nos está guardando Dios para después. Y creo que allí debe estar nuestra esperanza porque realmente todo el evangelio se trata de guardar la esperanza para cuando estemos con Él en el reino de los cielos. Entonces creo que esta bienaventuranza que habla es de para cuando llegue ese momento de que estemos con el Señor, somos bendecidos porque fuimos pobres de espíritu, porque lo reconocimos en la tierra sabiendo que necesitamos de Él hasta para respirar. Correcto. Entonces vamos con el siguiente. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Yo creo que aquí este es muy resumido, sí. Que es Jesús al irse y al dejarnos el Espíritu nos deja el gran consolador que es el Espíritu Santo. Entonces los que estemos contristados, los que estemos tristes, sí, vamos a ser consolados y vamos a recibir la consolación por medio del Espíritu Santo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y bueno, esto va muy a la mano con el primero, que son los que son humildes. Cuando tú eres una persona humilde, tú eres una persona mansa. Y eso también tiene que ver con los frutos del Espíritu, que es mansedumbre, que es Eres pacificador. Ahorita no los recuerdo bien, sí, pero son varios. Son varios y van mucho con el tema de manso, misericordioso y todo lo demás. De hecho, fíjate que aquí dice, Dios bendice a los que son humildes porque heredarán toda la tierra. Es lo que dijimos ahorita en el principio. Heredará a los humildes, a los que tienen un corazón humilde. Exacto. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bueno, yo creo que más allá de que también nos deje Jesús, nos deje el Consolador, que es el Espíritu Santo, también nos deja el que va a ser como que el que va a hacer justicia por nosotros, porque nosotros tenemos hambre y sed de justicia, de que pase algo, pero el que puede hacer que todo pase es Jesús, es el Espíritu Santo y es Dios. Sí, y de hecho aquí algo que yo quiero aclarar, que yo creo que fue algo que el Señor nos enseñó ya hace como un año, es que lo que significa justicia para el mundo no es la misma justicia para nosotros. Tal vez nosotros en la tierra, cuando pensamos en justicia, pensamos en un juez, en un estrado, golpeando con el martillito y dando una sentencia a alguien, ¿no? Cuando decimos justicia, tal vez eso es lo primero que se nos viene a la mente. O cuando nosotros decimos, bueno, me voy a vengar de no sé quién porque eso es justo. Y realmente nada en la carne es justo en ese sentido. Correcto. Me refiero, lo que es justicia para Dios es cuando nosotros somos obedientes a Dios. De hecho, si nos vamos a la historia de Abraham, cuando Abraham estaba en la tierra junto con Sara, dice la palabra, no recuerdo ahorita el versículo exacto, pero la palabra dice que él esperó 40 años para tener a su hijo, que yo creo que todos somos conocedores de esta historia. Y en medio de toda esa espera, dice que, o sea, si tú te pones a analizar, fueron 40 años donde él esperó con fe. Y dice la palabra que esa fe le fue contada por justicia. ¿Sí me explico? O sea, lo que para Dios significa justicia no es lo mismo que para nosotros significa Correcto. Justicia. Para Dios la justicia es la obediencia, es la confianza en Él, es creer en Él. Es cuando le obedecemos sus estatutos, que es el Evangelio. Cuando tú cumples el Evangelio, le obedeces a Él, porque sabes que Él es tu Dios y tu Señor, entonces tú estás siendo una persona justa. Aunque en el mundo la gente te va a decir que estás loco, que eres un fanático, que tú eres una persona desubicada, como lo dice el mismo Evangelio, el Evangelio es locura para el mundo. Entonces, para el mundo haremos muchas cosas que son locuras, pero para Dios serán vistas como justicia. Así que quería dejar ese punto muy en claro. Ok. Ahora vamos con el siguiente, que es bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ya hemos visto que todas las
todas las partes que ha hablado es manso, misericordioso. Habla de los frutos del Exacto. Espíritu. Ah, disculpa, me comí una, repito. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los que son puros como los niños, porque los niños son puros, y como que están como arrepentidos, podríamos decir. O sea, están limpios. Exacto. Cuando tú te arrepientes, tú te limpias el pecado. Bueno, en realidad no, perdón. No, todos nacimos pecadores y el único que compró la salvación es Jesús. Pero cuando tú te arrepientes de corazón, ya eres una persona que está consciente de que eres pecador, de que tú estás haciendo, o sea, que viniste con el pecado, y el único que te limpia el corazón y el único que puede salvarte es Jesús. Entonces por eso aquí dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando tú aceptas y reconoces al Señor y te arrepientes de corazón, tú podrás ver a Dios. No sé si tengas algo adicional. Sí, que aquí en el NTV dice, Dios bendice a los que procuran No, la paz. es el anterior, es el 8, es el 8. Ah, es el 8. Sí. Dice, Dios bendice a los que tienen un corazón puro, porque ellos verán a Dios. ¿Ya dijiste el de los pacificadores? Justamente eso es lo que voy a decir. Ah, ok. Ok, ¿tienes algo más que decir para ese de los de limpio corazón? No, creo que todo está claro. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces aquí estamos viendo que para tú ver a Dios tienes que cumplir ciertos estatutos. Tienes que ser humilde, tú vas a saber, tienes que ser manso, misericordioso, tienes que ser limpio de corazón, tienes que ser pacificador, una persona que le huya a la contienda, una persona que esté tranquila, que siempre quiera buscar la paz por sobre todas las cosas. Y que algo importante a destacar, que cuando decimos tienes que ser, no es algo desde la obligación, como que tú tienes que ser así, si no eres así no vas a conocer a Dios. No, porque genuinamente cuando nosotros empezamos a conocer al Señor, esto empieza a suceder en tu vida de manera genuina, de manera sola, casi que, no voy a decir involuntaria, porque uno siempre tiene la voluntad de hacer las cosas, pero lo que te quiero decir es que esto pasa solo. O sea, cuando tú buscas a Dios con un corazón genuino, yo creo que nada más buscándolo, sabiendo que, reconociendo que tú necesitas de Él, ya con eso tienes más que suficiente para que el Señor empiece a mostrarse en tu vida, y poco a poco, mediante lo vayas conociendo, van a ir aconteciendo nuevas cosas, que te vas a ir convirtiendo en una nueva persona. Él te va dando un nuevo corazón, y en medio de esta nueva persona que te vas a convertir, vas a hacer todo lo que César estaba diciendo. Correcto. Vas a ser una persona mansa, vas a ser una persona humilde. ¿Por qué? Lo vas a hacer porque tú, primero, que ya empieza a habitar el Espíritu Santo en ti, y cuando tú sabes que el Espíritu Santo habita en ti, Él te empieza a hablar todos los días. Correcto. Él te habla sobre todas las cosas que pasan en tu vida, en qué partes tú debes ser humilde. Es como una voz que no es la voz de la conciencia, por cierto, pero sí es una voz muy dulce y que se escucha muy adentro de ti, y tienes que vivirlo, ¿no? Es una experiencia que cada quien tiene que tener, pero Dios siempre nos está hablando y siempre nos está diciendo, mira, esto está mal, esto no lo hagas, esto hazlo de esta manera, y así sucesivamente. Correcto. Entonces es importante ver que no es que tenemos que tener una forma de ser para ver a Dios, sino ir a Él con un corazón contrito, con un corazón limpio, y todo lo demás vendrá por añadidura. Correcto. Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ya cuando uno cumple como esos ciertos estatutos, o como cuando ya estás lleno del Espíritu Santo y vas cumpliendo cada paso, o vas obedeciendo, o no sé si podremos decir obedeciendo o siguiendo ciertas actitudes, ciertas acciones, ya tienes ese nombre que es ser hijo de Dios. Cuando tú te arrepientes y tú reconoces al Señor como tu Salvador, ya tú eres llamado hijo de Dios, y como hijo de Dios tú vas a hacer las cosas que te hagan glorificarlo a Él por encima de todo. Exacto. ¿Cierto? Entonces vamos con el siguiente, que ya es... Otra cosa que yo quiero decir es que es importante, y a veces no lo vemos, aquí dice bienaventurados los pacificadores, ¿verdad? Uh-huh. Y yo diría que, o sea, es tremendo, porque muchas veces hay personas que todo lo queremos llevar a una pelea, hasta las cosas más pequeñas las queremos llevar a una pelea, pero el Señor nos dice, sean pacificadores. De hecho, a veces el Señor no se agrada en las peleas, ni en la más pequeña, ni en la más grande, ni entre sus hijos. Correcto. Entonces, a veces yo creo que esto lo leemos así como que no le prestamos la suficiente atención, y no vemos que el Señor nos está diciendo, sean pacificadores. O sea, cuando tengas la opción de pelear, escoge precisamente la opción de no pelear,
Porque si eres un pacificador, tienes una promesa Correcto. guardada en la Biblia. Y esto me lo tomo yo mucho para mí, porque yo soy una persona muy peleona, tengo que aceptarlo, peleo por todo. Y yo creo que esto a mí como que me habla mucho a mi vida, me ministra, porque es como Dios diciéndome, sabes, sé pacificadora, porque yo era un pacificador. A Jesús nunca lo vimos buscando pleitos, buscando peleas, o sea, jamás. Entonces es como el Señor diciendo, si tú te vuelves un pacificador, hay una promesa guardada para ti. Entonces, si tú eres así como yo, peleón, no me enorgullezco de esto ni nada por el estilo, es una debilidad, pero si tú eres igual, yo creo que la invitación es a ser pacíficos en todo momento. Y hay veces que ser pacífico requiere quedarse callado, hay momentos que ser pacífico requiere, no sé, tal vez darle la razón a alguien que no la tiene, o simplemente guardar silencio en algo que tú sabes Morir que... a la carne. Morir a la carne, exactamente, para simplemente ser un pacificador. Entonces, bueno, quería destacar eso. Ok. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando tú eres una persona justa, cuando tú estás cumpliendo las cosas del Señor, mira, hay algo muy importante que las personas tienen un mal concepto, que es que cuando tú sigues a Dios o tú sigues a Jesús, todo va a ser perfecto, pero no, porque en la palabra dice que en el mundo tendréis aflicciones. Entonces, haciendo una conexión con esto, me da mucho clic que sean los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí añado lo que les dije anteriormente, que en el mundo tendréis aflicciones, porque cuando tú sigues a Dios, a Jesús, y siempre vas a buscar hacer las cosas de la manera correcta y el orden correcto, va a haber siempre algo que te va a querer que tú vayas al otro lado, que tú peques o algo por el estilo. Entonces aquí viene como de persecución por causa de justicia. Sí. De hecho, yo creo que lo conversábamos en estos días, no sé si te lo dije, hubo una persecución en el Congo de 70 cristianos que ¿cómo se llama esto? Los ejecutaron. Y es tremendo porque a veces uno vive en tantas comodidades en la vida, en el día a día, que uno, no sé, como que no se le pasa por aquí que hay personas que por llevar el evangelio están siendo perseguidas, están siendo desvividas, están siendo una cantidad de cosas horribles. Y para esas personas que fallecieron, aquí el Señor guarda una promesa para ellos, porque dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. O sea, cuando alguien a ti te odie, te deteste, te busque pleito, por llevar una palabra, por llevar el evangelio de Dios, o cuando alguien intente pegarte, o cuando alguien intente amenazarte, porque estás llevando la palabra de Dios. Y yo creo que esto es muy duro porque uno lo dice acá y es muy sencillo cuando no te pasa. Pero yo digo, ¿qué pasa realmente si nos pasa? ¿Seremos capaces nosotros de poder decir, voy a sostener el evangelio aun cuando tengan un arma delante mío o algo por el estilo, cuando mi vida esté peligrando? O sea, son preguntas que tú te haces que realmente ahí es donde tú dices, ¿qué tanto amas a Jesús? O sea, estás dispuesto a dar tu vida por Jesús, y es algo tremendo, pero para todo aquel que pierde la vida por Jesús hay una gran promesa en el reino de los cielos. Y dice aquí que bueno, que hay una gran promesa, y aparte también me recuerda mucho a los discípulos, cuando los discípulos fallecieron. Todos, a excepción de uno, fallecieron de manera grotesca, fusilados no, les cortaban la cabeza, a uno lo crucificaron al revés, o sea, creo que fue a Pedro incluso. Sí, entonces ellos murieron de tantas formas, pero el lugar que van a tener los discípulos, o que el lugar que ya tienen los discípulos en el cielo, es un lugar especial y es un lugar que nadie puede ocupar. Correcto, entonces seguimos. Bienaventurados sois sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y aquí salto de una vez al siguiente, que es el 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, si a los profetas, que fueron los que siguieron a Jesús, que estuvieron prácticamente pegados con él, carne y hueso, lo que sea, le está diciendo que vuestro galardón es grande en los cielos, nosotros más aún tenemos que estar gozosos, tenemos que estar felices de que vamos a tener un galardón grande en el cielo, porque estamos llevando almas al evangelio, a Jesús, y
estamos haciendo lo correcto, estás en el lugar correcto, y cuando tú haces lo correcto muchas veces va a parecer que no lo estás haciendo bien, o que va a querer haber algo que va a pensar, o sea, va a hacer que lo hagas mal, por así decirlo, pero en realidad estás haciendo lo correcto. Entonces aquí, es como que buscamos agradar siempre a Dios y no al hombre. correcto. Entonces por eso dice, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y lo repito varias veces porque todas estas cosas, estos dos versículos anteriores dan mucho, o sea, son muy fuertes. Pero aquí viene una gran promesa. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Es una promesa que permanece desde que está Jesús y desde que Él lo dijo, porque es una palabra y una promesa para nosotros. Entonces, no sé si quieres agregar algo más o vamos de una vez con el siguiente. Creo que está bastante completo. Bueno, cool. Entonces vamos con el siguiente, que es la sal de la tierra, y la va a decir Alexandra. Leer, sí, vale, no me deja leer este hombre. La sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Y aquí leemos el NTV y dice, ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Pueden lograr que vuelva a ser salada. La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Y a su vez, vamos leyendo el 14 de una vez, el versículo. No, pero vamos a decir El de la sal. El de la sal, sí. Bueno, no sé si quieres comenzar tú o decir algo, o quieres que diga yo lo que pienso. Sí. ¿Tú o yo? Bueno, dale tú. Ok, bueno, cuando se refiere a la sal de la tierra es que somos únicos en el mundo, somos los que, o sea, a pesar de que haya muchas cosas alrededor del mundo, nosotros somos únicos porque estamos con el Espíritu Santo, estamos sellados por el Espíritu Santo. Estamos sellados a por nivel eso, espiritual. Exacto, por eso dice la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para más nada, sino para ser echada fuera y hollada para los hombres. Entonces, esto es que somos únicos en el mundo, somos pocos, porque la sal no es que abunda en todos lados. Hay muchos minerales, hay muchas cosas, pero la sal está en muy pocos lugares. Entonces, esto es que somos únicos. Yo creo que podemos decir que los que siguen a Jesús son únicos, vinieron para marcar una diferencia, para que podamos llevar el evangelio, llevar a Jesús y poder, no sé, hacer muchas cosas buenas, podría decir. Bueno, yo lo diría que es como la comida. O sea, ¿qué pasa si nosotros no le echamos sal a una comida? Es insípido. Es insípido, es lineal, no pasa nada, es igual al resto, es igual a cualquier cosa. Pero cuando le echamos sal, entonces empieza a salar. Tiene una función la sal. Cuando ella empieza a salar, entonces la comida empieza a tener sabor. Y sé que este ejemplo puede ser algo tonto, pero es para que ustedes vean la analogía que puede haber. Que cuando el Señor nos dice que seamos la sal del mundo, es que seamos diferentes. Es que seamos su pueblo, somos su linaje escogido y tenemos que comportarnos como tal. Que no somos cualquier persona, que somos igual al resto. No somos insípidos, no seamos igual a los demás. De hecho, el versículo siguiente nos habla sobre la luz del mundo, que va muy de la mano con ser la sal del mundo. Que ser la sal del mundo es que no estés de acuerdo con lo malo, no le des la mano a las cosas que están normalizadas en el mundo, porque si tú te haces llamar cristiano, tú eres la sal del mundo. Si tú eres hijo de Dios, tú eres la sal del mundo. Y que ser la sal del mundo es ser diferente en medio de donde todos son iguales, en medio de donde todos piensan igual y donde lo malo lo llaman bueno y lo bueno lo llaman malo. Correcto. Tú tienes que ser diferente y dejarte llevar por el evangelio. Y con eso conecto con el siguiente versículo que dice: la luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿Qué opinas tú de esto? Esto va muy ligado con lo que le mencioné anteriormente, de que somos únicos y vinimos aquí para, así como dice, la luz del mundo, o sea, vinimos para llenar de luz
a esa oscuridad que está en el mundo, a ese pecado que está abundando en todos lados, porque tú cuando llevas a Jesús en tu corazón, cuando sigues los pasos anteriormente, que es ir con la misericordia, que es ser limpio, pacificador, tú estás marcando una diferencia alrededor, o sea, en tu alrededor, en tu entorno. La gente va a notar que tú eres distinto, que eres luz, que eres una persona que está llena, sí, de amor, de misericordia, de compasión, de muchas cosas buenas, que eso no lo trae el mundo, porque lo que trae el mundo son siempre pecado, maldad, todo ese montón de cosas. Y cuando tú eres hijo de Dios, tú eres luz para las personas que te rodean, tú eres luz para tu entorno, tú eres luz para todo. Y por eso aquí viene y dice, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone bajo un almud. O sea, eres luz en donde te pares, en donde estés, porque vas a marcar esa diferencia que es Jesús, que es seguir esas acciones que les comenté anteriormente, y va a hacer que, sí, que puedas marcar esa diferencia y que las personas quieran conocer de Jesús, quieran estar cerca de esa luz. Sí, y de hecho algo que yo quiero decir aquí es que siempre tenemos que, o sea, a veces pensamos que llevar la palabra a otras personas es simplemente acercarte y hablarles de Jesús, y la verdad es que yo creo, y esto también sé que lo vi en algún servicio, alguna iglesia, y es así. Tú impactas más a los que te rodean con tu testimonio que con lo que tú dices. Es como que tú tienes que ser coherente entre lo que dices y lo que haces. No te puedes hacer llamar hijos de Dios si tú vas de la mano con las cosas que lleva el mundo. Entonces, aquí dice que cuando tú eres luz del mundo, es como si te estuvieran diciendo que tú, cuando estás llevando la palabra del Señor y das buen testimonio a los demás, entonces tú eres la luz del mundo. Es cuando tú dejas que todo el mundo vea cuáles son esas cosas que tú estás haciendo, que son diferentes para Dios. Y aquí yo creo que cuando dice buenas obras, por ejemplo, no se limita solamente a que ay, mira, hice una buena obra, mira, no sé, le pagué la universidad a fulanito y soy buena gente. No se trata de eso. El Señor no nos está diciendo, muestra todo lo bueno que haces y lo buena gente que eres. No, porque dice la palabra que ninguno es bueno en este mundo. Solamente Dios es el que podemos llamar bueno, porque Correcto. Él es el único bueno. Nosotros no somos buenos. Entonces, a lo que me refiero con esto, cuando dice buenas obras es cuando tú estás haciendo esa voluntad del Señor. Cuando tú dices, esto no lo voy a hacer porque yo sé que esto no es agradable para Dios. Entonces voy a dejar que los demás vean que yo no estoy haciendo esto para que sea glorificado Él y su nombre, y para que esa luz alumbre a los demás, porque muchos dirán, bueno, yo quiero tener el Dios que esa persona tiene, yo quiero tener la luz que esa persona tiene, porque es diferente, y porque en el mundo no hay nadie más que te pueda dar esa luz más que el Evangelio. Correcto, y aquí para finalizar esta parte de la luz del mundo, quiero ir con NTV, que dice, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Entonces, yo creo que mejor forma de cerrar luz del mundo, obras imposible. Es como testimonio. Exacto, buenas acciones que brillan a la vista de todos, que todo el mundo vea que tú estás obedeciendo al Señor, que tú estás siendo una persona distinta, para que los demás alaben a Jehová, para que los demás alaben al Padre Celestial. Entonces, el siguiente es Jesús y la ley, y vamos a dejar a Alexandra que lo lea. Ok. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ok, bueno, creo que te voy a dejar esta parte a ti, para que seas tú hablando del principio, y yo culmino en eso. Ok, bueno, vamos a ver cómo desglosamos aquí el tema de la ley. Bueno, antes de comenzar, voy a ir con NTV para tener las dos versiones y hablar completo de una vez.
No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine a abolir la ley de Moisés o de los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito sea cumplido. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados lo más insignificante en el reino de los cielos. Pero el que obedece las leyes de Dios y les enseña será llamado grande en el reino de los cielos. Les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. Sí, y yo creo que aquí podemos abordar varios temas, ¿no? Porque hay personas que a la hora de enseñar la palabra enseñan mucho con sus experiencias y vivencias y no tiene nada de malo que tú quieras enseñar la palabra con tus vivencias y todo esto. Pero hay que ser muy celosos y muy cuidadosos de no cambiar ni una jota ni una tilde de lo que dice la palabra. Y es por eso que cada vez que tú escuches que alguien habla de la palabra, es demasiado importante que tú lo puedas llevar, o sea, tú mismo tengas una Biblia o hasta el mismo Google, busques tus versículos y los leas. Porque hay muchas personas que son engañosas, que dicen cosas que no son. O que incluso tergiversan la palabra, como nosotros lo hablamos en el capítulo anterior, en el que decía Satanás tentando a Jesús y le decía, porque tus ángeles mandarán cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Y lo estaba incitando a suicidarse. Exacto, lo está incitando a suicidarse. Entonces uno tiene que saber y tiene que tener el discernimiento adecuado para poder entender la palabra y poder diferenciar cuando una persona quiere hacer algo con una buena intención o con una mala intención. Entonces hay que tener clara cuál es la palabra y tener la estos luz estudios. Y la luz es la palabra. Correcto. O sea, es como lo dice el Señor, yo soy la verdad, el camino y la vida. Uh-huh. Entonces el Señor está aquí. O sea, el evangelio es parte de Dios, es Dios mismo. Entonces no puedes cambiar nada de lo que está aquí, porque te parece que suena mejor, porque te parece que suena bonito. La palabra muchas veces y la mayor parte del tiempo nos va a confrontar, nos va a cachetear, nos va a mostrar realmente quiénes somos y no que nos dejen vergüenza, pero sí nos enseña. Y muchas veces, como hay gente que no le gusta esto, que no le agrada lo que la luz de la palabra lleva a la verdad y te enseña, entonces cambian las cosas, ¿no? Cambian las cosas a su conveniencia y así van enseñándoles a otros. Pero para los que hacen esto también hay una promesa en la Biblia y es que dice que si tú enseñas mal la palabra y tú llegas a pasar al reino de los cielos, digo yo que mucha misericordia tiene Dios si nos deja entrar al mundo al reino de los cielos si nosotros explicamos mal la palabra, pero dice que los que entren y que hayan torcido algo de su palabra, entonces estos serán pequeños e insignificantes en el reino de los cielos. Correcto. Yo me imagino que el reino de los cielos va a tener como, no sé si jerarquías, no sé muy bien cómo imaginármelo, pero el Señor dice que seremos pequeños. Pero por el contrario, cuando enseñamos bien la palabra, cuando la decimos tal cual como el Señor lo dice, sin pelos en la lengua, sin estar ocultando nada para quedar bien delante de los demás, sin estar ocultando nada para agradar a los demás, entonces nosotros tenemos otra promesa allí en el reino de los cielos que dice que seremos llamados, más cualquiera que las haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. O sea, tenemos una promesa. Y es increíble cómo cada cosa que nosotros hacemos aquí en el mundo guarda una promesa para lo que será la siguiente vida cuando estemos con el Señor Jesús. Entonces es impresionante esto. Y otra cosa que también quería mencionar aquí, denme un segundito, es esto que dice que el Señor no vino para romper la ley ni para abrogarla, o sea, Él vino para hacer cumplir la ley que dio a los antiguos profetas. Recordemos que cuando Jesús vino a la tierra, ya había venido Moisés y bueno, ya habían venido una cantidad enorme de profetas y la mayoría de ellos murió de forma tremenda, como lo dijimos ahorita anteriormente, pero en medio de esto, el Señor vino para hacer cumplir lo que ellos decían. Recordemos que la Biblia tiene un hilo conductor desde el Génesis hasta el final,
que es el Apocalipsis, y desde antes que Jesús viniera al mundo, desde antes que Él trajera el Evangelio al mundo, ya el Señor había dado una ley para nosotros, y el Señor no va en contra de sus mismas palabras, el Señor no va en contra de su propia Biblia, él no va en contra de lo que Él mismo dice. Por eso Él dice: yo no vine a abrogar la ley, yo vine a hacerla cumplir, vine a hacer cumplir el propósito que tuvieron todos aquellos que vinieron anteriormente. Correcto, entonces aquí vemos también dos palabras ya en este mismo sermón que dice: porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y aquí cuando culmina, bueno, de un momentico que lo estoy buscando, cuando ya está hablando aquí en Jesús y la ley, y dice: mas cualquiera que los haga y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ya aquí estás teniendo dos promesas en un solo lugar. Si tú te gozas y te alegras, vas a estar, o sea, tú ya vas a saber que tu galardón es grande en el reino de los cielos. Y si tú cumples los mandamientos del Señor y tú las enseñas de una forma correcta, también vas a ser grande en el reino de los cielos. Entonces, bueno, me gustó haber culminado con esto. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros llevemos la palabra a otros y lo hagamos de manera correcta. Porque lo dijo: lleven mi palabra a otros, a los demás. Los demás tienen que conocer el Evangelio de Dios, porque el Evangelio va a ser predicado en todo el mundo antes de la venida del Señor. Correcto, entonces aquí para culminar me gustaría decir... Ya vamos entrando al último, exacto, que es Jesús y la ira. porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué dice vuestra justicia? Porque aquí, mira, los escribas y los fariseos cumplían la ley, pero de una forma muy religiosa, sí. O sea, como muy personal. Por ejemplo, ellos oraban en medio de las calles. Bueno, nosotros se lo dijimos en los capítulos anteriores. Era para que la gente los viera, no porque genuinamente querían orar. Exacto, y incluso en los capítulos anteriores nosotros habíamos hablado que era cierra tu puerta, ora en silencio, en lo secreto, y así por eso dice: si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces uno tiene que saber cómo cumplir la ley y cómo cumplir estos mandatos que te da el Señor, porque si tú lo haces de la forma y de la justicia que está tomando los escribas y los fariseos, que lo están haciendo como para llenar su ego, o para que los demás te vean, no vas a llegar al reino de los cielos, porque lo estás haciendo de la forma incorrecta. Entonces uno aquí tiene que también diferenciar que está en lo bien y en lo mal, ¿okay? Y también es importante que esto no aplica solo a nosotros mismos, sino también a las personas que consumimos en redes sociales. Correcto. Los influencers que vemos, las celebridades que vemos, sobre todo si se hacen llamar cristianos, es pasarlos por un filtro, que es el filtro de la palabra, y ver realmente si esa persona lo está haciendo porque quiere ganar seguidores, porque quiere dinero, porque quiere... Incluso hay iglesias grandiosísimas que, bueno, no voy a dar nombres, pero hay muchas iglesias que son falsas, que son hipócritas, que los pastores no están alineados con el Señor, y lo hacen es por corrupción, por tener dinero, porque lo ven una iglesia como un negocio. La maldad existe, muchachos, y esto a mí me hacía pensar mucho antes, porque yo le decía al Señor, o sea, de pana habrá tanta gente mala, pero sí hay mucha maldad en el mundo. Hay gente perversa, hay gente que tiene un corazón perverso y que buscan hacer perversidades en medio del mundo. Entonces esto, digamos, es normal para el mundo. Correcto, entonces bueno, Alexandra va a leer la última parte de esta primera parte de Mateo 5, que es Jesús y la ira. Entonces la dejo a continuación. Ok. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Correcto, entonces aquí vamos con la parte de NTV, que me gustaría siempre hacer esas comparativas para que puedan tener una visión más amplia de la palabra y de ambas traducciones. Eso tiene un nombre, se llaman versículos paralelos. Ahorita no lo recuerdo
recuerdo, pero sí tiene un nombre. Ok. Cuando uno lo ve. Han oído que a vuestros antepasados se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aún si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante un tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en fuegos del infierno. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo en contra de ti, deja la ofrenda allí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Cuando vayas en camino al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterán en la cárcel. Si eso sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que no hayas pagado el último centavo. Entonces, en esta parte yo creo que habla mucho nuevamente de ser pacificadores. O sea, ya cuando aquí te está hablando de las consecuencias de la ira, cuando no eres una persona mansa, cuando no eres una persona que está llena de los frutos del Espíritu Santo, cuando ya estás lleno de ira, cuando estás haciendo lo que no es correcto, lo que tu carne te dice que hagas, te va a llevar a muchas cosas malas. Por ejemplo, si maldices, vas a estar expuesto al infierno del fuego. Si ya, disculpen. Ajá, el que mata será culpable de juicio. Ya estamos viendo dos consecuencias. Si la última, si no me equivoco, es si tú no te reconcilias con tu adversario, con la persona que está al lado tuyo, serás echado a la cárcel. O sea, son muchas cosas, son muchas consecuencias lo que puede hacer una sola acción, que es estar lleno de ira, que es hacer las cosas que no van con Dios, y obviamente nadie quiere que lo metan a la cárcel, nadie quiere que le pasen consecuencias malas. Que yo creo que más allá de ser una cárcel física como tal, lo que el Señor refiere es que, por ejemplo, obviamente a Dios no le gusta la gente iracunda. Correcto. A Dios no le gusta la gente que pelea. Entonces, cuando tú no tienes ese control sobre ti y tú empiezas peleando, llega un punto en que tú caes en una enemistad con la otra persona. Y tú no puedes ir delante de la presencia del Señor o de la presencia y, por ejemplo, hacer cuando vas a ofrendar, cuando vas a dar un diezmo. Él dice que para él lo más importante es que tú vayas y te reconcilies con tu hermano antes de que tú vayas y le des una ofrenda a él. Que tú le des un diezmo, que tú le des, no sé, que hagas algo para Dios o lo que sea, porque es que a él no le gusta. Esto es desagradable para él. Correcto. Esto a él no, de verdad no le gusta. Entonces, también creo que cuando dice que va a la cárcel, yo creo que esto se refiere a algo más espiritual. Que no sé si espiritual es la palabra, pero por ejemplo, ¿sabes? Como cuando uno emite un juicio sobre alguien y es un juicio como muy duro y luego cae esa palabra sobre ti. Okay. Es algo así, que tú mismo caes en tu propia cárcel de tus palabras, ¿sabes? Okay. O sea, si tú emites un juicio sobre alguien o eres muy duro sobre alguien, luego ese juicio que tú emitiste te va a caer a ti y tú tienes que guardar silencio porque, tú eres como que eres preso de tus propias palabras. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, así lo entiendo yo. Así es como que lo veo, que no es que, ay, te molestaste con tu hermano y te metieron literalmente a la cárcel. O sea, tú mismo caes en la cárcel. No sé si me hago entender. Es como que tu corazón, o sea, cuando tú estás lleno de ira, tu corazón se enfría. Tú mismo te pones la soga al cuello, por así decirlo. Exacto. Cuando eres una persona que ya está haciendo las cosas de una forma incorrecta, te vas alejando de Dios. Entonces yo creo que cuando se refiere a la cárcel, en realidad me gusta cómo lo estás viendo tú, porque es como que tu corazón se encierra en esa cárcel, te pones frío, no sientes el Espíritu Santo, y son todas esas ciertas cosas que te van alejando de Dios y van haciendo que te enfríes y estés más alejado de Él y no puedas sentir su presencia. Sí, porque el Espíritu Santo se contrita. Cuando nosotros hacemos cosas, que yo creo que esto no lo sabe la mayoría de las personas, una vez que tú aceptas a Cristo y tú empiezas a vivir con Él y lo tienes a Él en tu corazón, si tú empiezas o sigues haciendo cosas que tú sabes que no son agradables para Dios, ese Espíritu Santo que tú recibiste se va entristeciendo hasta que llega un punto que Él se va y no lo sientes más y no te habla más y eres tú solo otra vez como estabas en el mundo. Entonces procuremos no contristar al Espíritu Santo de Dios que habita dentro de nosotros. Correcto. Y a su vez
yo creo que esto nos habla de que hay que tener un manejo y un control de la ira, hay que tener un control de nuestras emociones, y con esto es lo mismo de tener un control sobre la carne, que es lo mismo que nos lleva el Evangelio. Tienes que controlar la ira, porque si no lo haces, las consecuencias te van a hacer caer en una cárcel. Correcto. En la cárcel de tus palabras, en la cárcel de contristar al Espíritu Santo, en la cárcel de que te quedas otra vez solo contigo mismo de nuevo. Y obviamente son cosas que no queremos. Entonces, bueno, creo que hasta ahí lo resumimos bien. Sí, y esta fue la primera parte de Mateo 5. Esperamos que les haya gustado mucho este capítulo, que de verdad siento que está lleno de mucha palabra, de mucho aprendizaje y de mucha bendición. Entonces, nos vemos en el siguiente capítulo. Tú no nos dejaste decir ni qué aprendiste. Él ya quiere cortarla de una y que chao, muchachos, me voy. Estoy aburrido de ustedes. No, tampoco así, por favor. ¿Qué aprendiste antes que nos despachen? Bueno, yo siento que lo hemos desmenuzado bastante bien. ¿Pero qué te gustó? ¿Qué te gustó más? Sinceramente, lo que más me gustó, podríamos decir que fue la primera parte, que es esa promesa que Dios, que Jesús nos deja a nosotros de que vamos a ser consolados, de que vamos a estar, de que vamos a ser grandes en el reino de los cielos y de todas esas cosas que si depende de lo que hagamos en la tierra. Exacto, o sea que a pesar de que sigamos a Dios, de que sigamos a Jesús y seamos perseguidos y de que nos pasen muchas cosas malas, nosotros tendremos ese gran galardón en el reino de los cielos y de que vamos a estar siempre acompañados y como que llenos de Jesús y llenos de esa gran misericordia que Él nos dejó al morir en la cruz. Sí. ¿Y tú no me vas a preguntar a mí? Bueno, ¿tú qué piensas al respecto? Bueno, a mí me gusta porque siento que se ve demasiado la soberanía de Dios. O sea, en el sentido de que el Señor, o sea, a veces nos tomamos tan a la ligera nuestras acciones, lo que hacemos en el día a día, y cómo vemos cuando leemos su palabra, que cuando nosotros tenemos, o sea, que el Señor se fija hasta en lo más mínimo que tú haces. Si tú te molestas con otra persona, esto no es agradable para Él. O sea, cosas tan simples que a veces nosotros no le damos importancia y nosotros sabemos que Dios nos está viendo, pero decimos, ay, bueno, no importa, lo voy a hacer. Ay, no importa, voy a discutir. Ay, no importa. ¿Sabes? Como que a veces no nos acordamos que el Señor toma en cuenta esto, y esto me demuestra la gran soberanía que tiene Dios sobre nosotros. Que el Señor es soberano y que el Señor sabe todo lo que hacemos, cuándo lo hacemos y con qué intención lo hacemos. Y yo creo que esto habla de cuánto Él nos conoce, porque Él nos hizo. Entonces es eso, siento que me habla mucho, todo esto nos muestra la soberanía de Dios, lo grande que es Él, lo que significa que Él sea nuestro Padre, porque obviamente cuando tú tienes un padre, tu Padre te conoce, sabe qué te gusta, qué no te gusta, cómo vas a reaccionar, y el Señor conoce todas estas partes de nosotros, y en cada parte, cuidadosamente y de forma meticulosa, Él nos ha dejado una promesa. Entonces esto me parece como bien bonito de parte del Señor, y sobre todo me muestra que delante del Señor somos solo un punto. Definitivamente Él es soberano en todas las cosas. Correcto. Entonces... Correcto, esa es la palabra del día. Correcto. Correcto, anoten correcto si les gustó este podcast. Bueno, vamos a ir con la coletilla de siempre, que es dale like, comenta y comparte. Otra cosa que yo quiero decir, muchachos, es que para nosotros es de gran ayuda que ustedes nos dejen sus dudas en los comentarios o cualquier cosa que ustedes quieran conocer del Señor, para nosotros hacer más videos y saber de qué hablarles a ustedes, por dónde comenzar y saber qué decirles. Si no saben orar, si no saben orar, si no saben cualquier cosa, pónganla ahí y nosotros vamos a hacerles podcast tras podcast para enseñarles todas estas cosas y así ustedes se puedan acercar más al Señor. Es correcto, entonces correcto. Guarden, comenten y compartan cualquier duda y cualquier sugerencia que quieran que tengan. Y bueno, esperamos que les haya gustado este capítulo de Mateo 5, parte 1. Pronto les estaremos montando la segunda parte. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy de este podcast de Jesús. Chao. Bye.